giza partido da Jabón, República Dominicana, zani zoku guía turístico, si Moisés, za profanuizo y son partido. Ahora, español. Pasamos a la casa de tu abuela y vamos a andar. Andar. Poi el pueblo. Mira, ya cerró. Esto era una tienda. Sí, ella vende ahí, ella vende dulces, a veces ropa, juguetes, aperitivos. Ella cierra los domingos. Ya los sábados, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes, y el sábado ella está aquí. Ah, pero ella dijo que ella toma una siesta entre las 12 y 3 de la tarde. Ajá, quizá el domingo ella pueda abrir, durar unas horas y cerrar y ya. Y la ñana guaja tenda zai vendedora a baba y tenda guía a las 9, za a mi tenda guía a las 12, lo abira za baba ta lo guía a las 3, za guía a las 7 guía popoñi. ¿Y esto qué es? Ahí como se ve, que ahí dice ventas de piezas y reparaciones de lavadora. Una persona que repara cosas como licuadora, lavadora, muchas cosas más. Ah, y están cerrados porque hoy es que... Sí, hoy es día de trabajador, que significa que hoy no hay clases, no hay trabajo. Y algunas tiendas están cerradas, algunas están abiertas porque hay personas que compran. Porque hoy como es día de fiesta, pueden gente beber y cosas así. ¿Y cómo tú sabes esto? Porque mi padre a veces lo hace. Oficialmente estamos aquí. ¿Qué es esto? ¿Un mercado? Un mini market. Se llama mini market. ¿En inglés? No. Sí, lo dice en inglés, mini market. ¿Por qué lo ponen en inglés, mini market? Si esto es dominicano. Especialmente es distinto que colmado. Ahí van personas adultas, muy adultas, a estar ahí con sus amigos. Y entonces mini market, bueno, prácticamente yo no me lo sé porque le pusieron el nombre mini market. Pero yo creo que porque hay mini markets que no van tanta gente, que solo van niños a comprar papitas. ¿Solo niños? Algunos. ¿Y cómo los niños consiguen dinero para comprar? ¿Se lo piden a la madre o se lo prestan? Ah, uno tiene que tener una madre con mucho dinero entonces. Entonces es un parque. Aquí hay una festividad que se llama las peatonales, ¿verdad? Ajá. Primero va desde Santiago hasta aquí. Hasta aquí ese es el punto de último, ¿verdad? Entonces aquí ponen varios cosas como salchichas, juegos, ¿Salchicha? Sí, la parrilla. ¿En serio? Sí, venden juegos, venden aperitivos, hasta juegos hay para hacer y competir. ¿Cuándo comienzan a vender salchicha? En un día normal o como este, tú puedes ver salchichas, algodón y son solamente para estar en muchos lugares. Ajá. Son los días festivos. Anoche yo escuchaba mucha música y yo creo que aquí es donde... Sí, allá se pone. Ah, y todo el mundo viene a bailar. A bailar, a escuchar, a beber. Pero niños no. No. Bueno, a veces para venir aquí a jugar. Ah, sí. Qué cómodo porque si tienes hijos, tus hijos se quedan aquí a jugar. Especialmente ahora está vacío. Ajá. Alguna gente hay, pero ya en la noche o en la tarde ya puede haber mucha gente. Al menos 100 o más. ¡100! ¡Qué mucha gente! Ah, mira. Ahí es como un edificio. Abajo tenemos un mini metro colmado. Arriba hay un mini gym. ¿Mini qué? ¿Mini jean? Mini gym. Es un gym pero chiquito. Pero jeans como de pantalón. No, gym es gimnasio. ¡Ah, gym! El local se llama Fit Gym. Ah, eso, yo Aquí. pensaba que dijiste jean como de pantalón. Entonces gym así se llama aquí. Este parque, la cooperativa, los buenos. Y se conoce el Parque José Remiro Rodríguez. Tite. Remigio. Y realizado por el ingeniero Geraldo Díaz. Hicieron en abril de 2023. ¡Qué bonito! Tú tenías nada más 6 años cuando... A ver, estamos 26, yo tengo... Ya voy para vos, Ajá. 9, 25, sí. 22, 6 ¿Ves? años tuve. Entonces tú pudiste jugar aquí. Ajá,
jugar. ¿Cómo era antes? Antes ¿Cuál? esto no estaban pintados, ni esas hojas, ni esas había. Prácticamente aquí no había nada de sombra, habían trabajadores haciendo... Ah, no había nada de estos árboles. No, cuando yo lo hicieron, terminaron porque plantaron una planta, ¿verdad? Se van creciendo. Hasta ahora pasaron como, ¿cuánto? Hace 22. Hace 4 años. Hace ¿Qué 4 pasó? años pasó. Es mucho para que crezca. Y esto es un banco. Sí, un banco, el COD bueno. ¿Y tú quisieras trabajar aquí un día? No soy de contar dinero y No. fumar y reciclar. ¿A ti te Bueno, gusta sí. el arte? El arte, esas cosas más. Por aquí hay muchos locales. Allá hay una barbería. Ajá. Allá en el fondo ya venden agua. Helado. Heladería. Ajá, en la heladería hay una... Dice venta de ataúdes. Bueno, no quisiéramos comprar nada de eso para hoy, ¿no? ¿Te han recortado el pelo aquí? No. O sea que tú no sabes cuánto van a ¿Cuánto cobrar. cuesta? No. Ah, pero tú no te recortas allá en Santiago. Allá sí hay un lugar específico. ¿Y cuál es tu barbero preferido aquí en Partido? ¿Cómo se llama? Sí, tengo mucho, no me recuerdo. Mira esto. Esto se llama agua Sami, que ahí dice calidad insuperable al 100% pura. Ah. ¿Tú no sabes cuánto cuesta? No, porque especialmente es mi abuela. Ella no puede cargar todo eso. No, hay un repartidor que lleva el agua allá. Porque nuestra chin viejita no puede cargar. Un chin. Un chin, Mira, un chin. un chin. Sí, porque ella va a ver este video y tú le dices, porque ella es muy vieja. Mira, y esto es... Van con los bras, seriedades probadas. Y estamos de regreso para donde tu abuela. Mira los mangos. Ustedes ven, aquí hay muchas casas de diferentes colores. ¿Qué es eso allá al Es final? una casita que es de la bueno. Yo lo que pienso es que construyeron esta casita en 1968 y la están remodelando ahora. ¿Qué hacen ahí? ¿Venden comida para...? No sé por qué hicieron eso. Yo creo que es para prácticamente partido, como el pueblo de Cod Bueno. Bueno, todavía no se ha acabado la lista de cosas para ver aquí en Partido. Muchísimas cosas. Muchísimas. Y vamos continuando después de regresar donde tu abuela, porque ella va a estar diciendo que... ¿Y dónde están esos niños? Así que... Ya tú sabes. ¡Sigan viendo!